Entonces, ¿qué tema vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un poco de dinámica. Quiero también terminar de explicar cinemática. Me faltó la parte de relatividad y un poco de circular, pero ya lo veremos más luego. En dinámica, ¿qué estudiamos? Como dije la semana pasada, en dinámica lo que nosotros vamos a estudiar es ver qué causa movimiento, qué es lo que provoca que un movimiento esté cambiando, ya sea en dirección, magnitud, sentido, lo que sea. Ya, pues ya vimos que el movimiento en sí viene a ser un vector de velocidad o vector de aceleración. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Qué fórmulas usamos? ¿Qué fundamentos hay dentro de esto? Ya, las formas que nosotros vamos a usar van a ser las leyes de Newton, ¿ya? Y eso va a ser nuestros fundamentos teóricos para este capítulo. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Tenemos tres. La primera es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Bueno, voy a ponerlo ahí. Sumatoria de fuerzas o fuerza neta, vamos a ponerlo de las dos formas, es igual a cero. La segunda es que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y la última nos dice que las fuerzas generan una reacción, reacciones iguales en sentido contrario, ¿no? ¿Eso qué se traduce? Se traduce que la fuerza de A producida en B va a ser igual a menos la fuerza de B producida en A. ¿Por qué nosotros tenemos estas notaciones? Porque aceleración, ¿qué era? Para empezar, aceleración era, sí, el cambio de velocidad respecto al tiempo, pero esto era un vector. Entonces, esto es un vector, la masa es un escalar nada más, es un número que se multiplica con un vector, como que el resultado sigue siendo un vector. Entonces, esto es vector, aquí también sigue siendo vector. El aquí es cero, se puede decir que también es un vector, es el cero vector, lo veré en álgebra más adelante, ahorita no nos importa eso. Pero la razón de que estos sean vectores es porque nosotros vemos que aquí una fuerza va a ser negativa respecto a la otra. ¿Por qué? Porque digamos que esta fuerza empuja a la derecha y ¿qué provoca en el otro cuerpo? ¿Provoca qué? ¿Qué sucede, chicos? Este le genera una reacción hacia el otro lado. Ya, perdón, aquí sería así, ¿ya? Con el negativo, ¿qué pasa? Se da la vuelta al vector y son iguales en ambos lados. Ahí es. Ahora, ¿cómo se traduce esto? ¿No? Porque además las fórmulas las conocemos desde el colegio, conocemos los fundamentos, conocemos la M. ¿Cómo se trabaja? Entonces, ¿qué hay que aclarar aquí? Hay que aclarar primero que fuerzas o dinámica tiene bastantes complicaciones. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de fuerzas. Hay tensiones, hay peso, hay juegos de poleas, hay fuerzas elásticas también, ya las veremos. Tenemos también que entender qué significa que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, qué pasa con esta aceleración, qué pasa cuando integramos esta ecuación de aquí, qué pasa cuando derivemos, cosas así. Todo eso es lo que tenemos que resolver el día de hoy. Entonces, vamos con lo más sencillo. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué implica eso? Que nosotros podemos o no tener fuerzas en nuestro sistema. Ya. Si nosotros no tenemos fuerzas en un sistema, ¿qué implica? Cero igual a cero, ¿qué pasa? Esta ecuación cumple, ¿no? Belleza. Pero el que no tengamos una fuerza, perdón, hace que el problema sea aburrido. No, no tiene sentido que nos propongan esto, porque como os digo, es aburrido. Es por no se trata de eso. Entonces, lo que la primera ley establece es que nosotros vamos a tener un conjunto de fuerzas que al interactuar entre ellas, no recuerden, todas estas son vectores, se van a cancelar de forma que nos da cero. Y obviamente aplicándole un poco de álgebra a esta vaina, nosotros podemos encontrar la relación entre esas fuerzas, ¿no? Cuando es 2 es sencillo. Cuando son 3 viene a ser un poco más complicado. Cuando estamos trabajando en X y Y, aún más complicado. Pero no es nada del otro mundo. Y ya lo haremos poco a poco. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa este cero de aquí? Este cero, como les dije a su vez, es un vector. Bien, está bien. Pero la primera ley no es nada más que un caso especial de la segunda ley. ¿Ya? ¿Cómo harían ustedes que la segunda ley se convierta en la primera ley? ¿Vos? La primera ley es un caso especial de la segunda ley porque para nosotros convertir esto en esto, lo único que hay que hacer es forzar que la aceleración sea cero. ¿Bien? Esa es la diferencia en el primer caso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el primer caso sigue siendo igual al segundo. Es decir, tenemos masa por aceleración, pero mi aceleración es cero.
Que esta aceleración sea cero, ¿qué implica? Que la aceleración sea cero implica que nuestra velocidad va a permanecer constante. Déjenme borrar esto. Entonces, velocidad igual a constante. ¿Ya? ¿Y qué es la velocidad? A su vez, la velocidad era un vector donde tiene magnitud, dirección y sentido. Ya, recuerden la clase pasada donde estuvimos tratando circular, de lo que vimos el miércoles. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una aceleración centrípeta? Si esta es nuestra velocidad, esta es la aceleración centrípeta, lo que provoca es que mi vector cambie de dirección, ¿no? ¿Y qué pasa? Este vector 1, la velocidad 1, ya es distinta de la velocidad 2. ¿Por qué? Porque tiene distinta dirección. Y eso ya no ocurre aquí cuando estamos en equilibrio. ¿Bien? Porque así también se conoce la primera ley, se la conoce como una ley de equilibrio. ¿Qué es lo que nosotros definimos como equilibrio? Nosotros definimos equilibrio cuando la velocidad de un sistema no cambia, es decir, cuando la aceleración es cero, tal como está escrito ahí. ¿Bien? Listo. La formulita, todo bien, explicación, todo bien. ¿Cómo se ve gráficamente eso? Lo que les dije, es la interacción de varias fuerzas. Yo empujo el balón hacia mi izquierda, pero hacia mi derecha. Pero yo también lo empujo hacia la izquierda. ¿Qué es lo que sucede? El balón tiene fuerzas, no es que no tiene fuerzas, pero entre estas fuerzas, ¿qué ocurre? Se cancelan la una a la otra y desaparece. Ya, tenemos que estar en equilibrio. Listo. ¿Qué más después de eso? ¿Qué tenemos en la segunda ley? En la segunda ley, nosotros tenemos así también una sumatoria, ¿no? Este símbolo significa sumatoria y neta significa precisamente que están sumándose cuánto nos ha resultado neto de todas esas acumulaciones, todas esas interacciones. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es la interacción de todas las fuerzas, ¿no? F1 más F2 más F3, más las que hayan, va a ser igual a la masa de nuestro objeto por la aceleración de nuestro objeto. Ya, y esto hay que tenerlo claro por algo que vamos a tratar más adelante, que son fuerzas fantasmas. Entonces, ¿qué nos escribe esto? Esto nos escribe que si yo tengo, por ejemplo, una fuerza que me empuja hacia abajo, que vendría a ser el peso, y yo tengo una fuerza que me sostiene hacia arriba, que vendría a ser mi mano, en este caso como una tensión, se puede decir, pero el peso le gana a mi mano, ¿qué es lo que sucede? El sistema va a acelerar hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacia ahí fue la predominancia de las fuerzas. ¿Ok? Así que esa fue la interacción. Preguntas hasta ahora, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Ok. Y déjenme ver. No me han salido más solicitudes. Está gente conectada. Bueno, ya. Veremos si la gente se une o no. Anyway, volviendo al tema. Ya. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Simplemente la superposición de todas, interacción de todas. Y nos va a dar un resultado. ¿Ok? Murió eso de ahí. La tercera ley que implica. La tercera ley lo que nos dice es, si tú empujas una pared, estás empujando, estás metiendo fuerza a vainas, ¿qué va a hacer la pared? La pared no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque la pared te está devolviendo una fuerza hacia ti. Es como lo que decía el balón. Si yo aplasto el balón por un lado y lo sostengo del otro, ¿qué es lo que va a pasar? Esta mano siente que la empujan de vuelta. ¿Y por qué siente que la empujan de vuelta? Porque hay algo ahí que evita que me mueva. ¿Ya? Ustedes pueden hacerse la idea de que estas reacciones se dan cuando hay contacto. Pero nosotros tenemos también que estas reacciones aquí se dan cuando no existe un contacto. Un ejemplo de eso viene a ser cuando algo cae. ¿Ya? ¿Por qué las cosas caen, chicos? Así como ustedes en sus mentiras. Bueno, supongamos que este es el planeta. Ya pues tenemos zonas verdes, zonas azules por otro lado. Uy, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que todas las cosas aceleran hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y es lo que dijimos en la clase pasada. Ajá, por la gravedad. Y más que en sí la gravedad viene a ser por una fuerza gravitatoria. La fuerza es lo que te jala, ¿ya? Jala o empuja, depende cómo queramos ver. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Una fuerza uno, ¿no? El objeto, vamos a ponerlo así, como objeto uno. Uno se siente atraído hacia la Tierra. ¿Qué nos diría la tercera ley de Newton entonces?
Si mi objeto se acerca hacia la Tierra, se siente atraído hacia la Tierra, ¿qué debería pasar con la Tierra? ¿Se va a sentir atraído el objeto, sí o no? Se puede considerar como ambas, la verdad. Como ambas y ninguna, eso sigue siendo un debate. Eh, por ejemplo, en los videos de Veritasium está que el man se pone a jugar sobre eso. De hecho, me vi un video sobre eso ayer. Es como que muy complejo para ustedes. Para ustedes, gravedad como tal es aceleración. Peso es la fuerza producida por esa aceleración, por esa atracción. ¿Ya? Ok, y nadie responde la pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar con la Tierra si el objeto se siente atraído hacia ella? Para hacer esto más sencillo, lo que nosotros vamos a asumir es que estas cosas son como imanes. Ya, esta es una carga positiva, esta es una carga negativa. Y no nos vamos a meter en esa física, ¿sí? Simplemente quiero que me digan qué es lo que ocurre cuando tenemos dos imanes con cargas opuestas. Se atraen. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se produce esa atracción? Esa atracción se produce porque nosotros tenemos, aguanta, déjame coger los imanes que se me han roto. Nosotros tenemos que el un objeto interactúa con el otro, ¿veis? Y por efecto de esa interacción, entonces nosotros producimos una reacción. Y esa reacción es esto de aquí. Ya, y una vez más, ¿por qué es tan negativo? Porque estos son vectores. ¿Qué es lo que pasa con la Tierra? La Tierra, una vez más, es un imán, se siente atraído hacia el primer objeto. Y se dan cuenta, estos vectores son distintos. ¿Sí? No vamos a hacerlo por magnitud, la magnitud es la misma, de hecho está mal dibujado ahí, ya ahí parecen más similares. Dirección es la misma, habíamos dicho en la clase anterior que la dirección no es nada más que la inclinación de los vectores, y la inclinación no es nada más que esta línea en la cual se mueven. No sé si se dan cuenta, ambas líneas son verticales, ¿no? Al menos aparentan. Ya. ¿Qué es lo que está provocando que sean distintos entonces? Simplemente ese sentido, el uno va hacia arriba y el uno va hacia abajo. Entonces, por eso nosotros metemos el negativo ahí, porque metiéndole ese negativo, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros le damos la vuelta a uno de los dos y terminamos en que exactamente uno es igual al otro, ¿ya? Aquí están los dos imanes, ya. Déjame ver. Ya se atraían, de hecho sacaban chispas. Ya. Entonces, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque una de las preguntas en controles de lectura, una de las preguntas que les hacen a ustedes en el examen de admisión y todo eso es, ¿la normal es reacción al peso, sí o no? ¿Verdadero y falso? O falso, perdón. ¿Cumple o no cumple, chicos? El peso, perdón, ¿la normal es una reacción al peso, sí o no? Creo que no, o no siempre, La porque en respuesta realidad no. es perpendicular a la superficie. Ya, tú lo estás haciendo por la parte relativista, ¿no? De que a veces te van a salir otros valores que no van a ser igual al peso. Y es así, es una de las formas en las que yo le demuestro. Ya, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, aquí está mi teléfono, tengo aquí una bolsita llena de cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Que la normal que siente esta bolsita, que está llena de monedas, siente por el teléfono es igual a su peso, ¿no? Y ahí me dirán, sí, es igual algunas veces, y numéricamente está bien, pero si yo lo inclino, ¿qué es lo que sucede? Que ahora tenemos presencia de fricción, esa fricción me ayuda con el peso, yo puedo meter incluso una tensión para aliviar el peso, de forma que la normal ya no va a ser el mismo valor numérico que el peso, ¿no? Quizás eso es lo que tú me querías decir con eso de no siempre, Claro, ¿verdad? o sea, claro, porque en un plano inclinado ya no aplica eso de que la normal es igual al peso. Exacto. Entonces, esa es una forma de demostrar que no, estas no son iguales por eso. Y otra también es por la definición de acción y reacción. ¿Qué es lo que les dije? El peso, ¿hacia quién es? No. ¿Por qué este objeto se mueve hacia la Tierra? Porque se siente atraído hacia la Tierra. Entonces, lo que la Tierra va a hacer es sentirse atraída hacia el objeto. Entonces, la reacción del peso es un peso de la Tierra hacia el objeto. Y entre los dos se van a querer mover. Pero se pueden hacer la idea, ¿no? La Tierra teniendo esta masa infinita, entre comillas, que si tiene un valor, lo veremos luego en el capítulo de gravitación, no se va a mover casi nada por esta cosa de aquí, no por una caja de 1 kilogramo, por una persona, por un carro, no se va a mover. Pero, ¿por qué si se mueve? ¿Respecto a qué orbita la Tierra?
respecto al Sol, ¿no? Se siente atraída hacia el Sol y el Sol a su vez hacia la Tierra, pero lo mismo, como es una masa tan grande respecto a la Tierra, este movimiento casi no se aprecia. Y luego el Sol que orbita, está orbitando dentro de la galaxia alrededor de otras masas más inmensas. Entonces, por eso nosotros no apreciamos esta reacción como tal, sino se aprecia en cosas más pequeñas y más que nada en imanes. ¿Ya? Una vez más, tenemos dos imanes, entre ellos se atraen y se puede apreciar esa reacción de ahí. ¿Ok? Entonces, entendido, chicos. La normal no es reacción al peso. ¿Preguntas de eso? ¿No? Ok, estamos bien entonces. Listo. Ahora, ¿qué es? No, no me digas, profe, ya, tranquilo. Ya tratamos eso, ahorita sí. Entonces, ¿qué es la normal? Ya. La normal, voy a decirlo así, es la presión que nosotros sentimos al aplastar algo. ¿Y por qué hago comillas en presión? Porque presión como tal es otra parte de física que nosotros estudiaremos más adelante. Y la presión como tal es fuerza sobre área. ¿Ya? Son pascales los que hayan trabajado con eso en colegio. No, pero ¿por qué les digo que es la presión? Porque si ustedes se pueden hacer la idea de qué es lo que sucede. No es más, aplasten una pared, empujen una pared, ¿qué es lo que sienten? Ustedes sienten una presión que los empuje de vuelta, ¿verdad? Y esa presión es la normal. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos la normal si la normal no es reacción al peso? Es decir, la definición de la normal es la reacción al contacto entre dos o más objetos. ¿Ok? Y como dijo la compañera hace rato, no me sé tu nombre, nosotros tenemos que esta normal es perpendicular ¿a qué? A la superficie. ¿Ya? Por ejemplo, esta caja se toca con esta superficie, este suelo, ¿en dónde? Aquí en toda esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Esta zona está horizontal, entonces la normal, ¿qué va a hacer? Va a ser vertical, ¿no? Ahí, vertical, tenemos la normal. Y en este caso, su valor sí va a ser igual al peso. ¿Por qué? Porque no hay más fuerzas metidas en este sistema. ¿Ya? Pero como dijo esa misma chica, cuando nosotros tenemos que estar plano inclinado, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos presencia de fricción, tenemos la inclinación que descompone un poco este peso. Entonces, normal ya no va a ser igual al peso, de forma que se demostró una vez más que estas no son reacciones entre sí. ¿Ya? Una vez más. La normal es reacción al contacto, no, ¿vale? No al peso. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Ya, y nunca vayan a decir en el examen que la normal es una presión, ¿no? Eso es solo mi forma vaga de explicarlo para que lo entiendan bien. ¿Qué más tenemos nosotros que analizar ahorita en dinámica? ¿Ya? En dinámica tenemos que analizar tensiones. ¿Qué es una tensión? ¿Cuáles son los requerimientos para que un cuerpo esté en tensión? Un cuerpo que está en tensión es aquel que siente las fuerzas que salen de él. ¿Ya? ¿Cómo qué? Una cuerda, ¿no? Nosotros jalamos una cuerda por ambos lados. Vamos a poner la cuerda así, hasta el principio. Nosotros la jalamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta cuerda se va a tensionar, ¿no? Es decir, se estira y por efecto de ese estiramiento nosotros sentimos que la cuerda que hace nos jala hacia adentro, ¿no? Confirmen. ¿Estamos bien? Deje buscar la otra cosa que está. Ahora, estoy diciendo que la cuerda nos jala. Ya cuando nosotros vemos que la cuerda nos jale, es más sencillo de apreciar con una banda elástica, ¿no? Más que con una cuerda, porque una cuerda como tal no se estira mucho. Entonces, ¿con qué fórmula o con qué nosotros escribimos la fuerza que nos está produciendo esta banda elástica? Eso nosotros lo hacemos mediante la ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? ¿Cómo se trabaja? La ley de Hooke es esta de aquí. Nos dice que la fuerza de un elástico es igual a menos K. Bueno, entonces estoy utilizando esta vaina. ¿Cierto? Igual a menos K por delta X. Ahora, ¿de dónde sale este menos? Este menos sale una vez más de la convención de que estas cosas son vectores. ¿Ya? ¿Qué cosas me refiero? A esto de aquí. ¿Qué es delta X? Delta X es un desplazamiento. Para el caso de los elásticos viene a ser qué tanto se estira, qué tanto se recoge. Ya lo vamos a ver. Y este menos es lo que nos hace la conversión de las cosas. ¿Ya?
Por ejemplo, tenemos esto de aquí. Ya, un elástico se puede apreciar que esta es su longitud natural. Ya la longitud natural es la longitud que tiene cuando está relajado, es decir, cuando no está expuesto a ninguna fuerza. ¿Ok? Podemos decir, qué sé yo, que son 35 centímetros más o menos. ¿Qué pasa cuando yo le estiro hacia acá? ¿Cómo fue su cambio en longitud? ¿Aumentó, disminuyó? Chicos, esto es positivo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dirección tiene eso? Porque más que nada nos vamos a basar en eso. Y más que dirección, sentido, perdón, es la mala costumbre. Si yo tengo mi punto fijo de este lado y yo estiro mi elástico hacia el otro, no hacia mi derecha, ¿hacia dónde creen ustedes que siento que me está jalando? No olvídense de esto, esto es un soporte fijo, como que lo pongo en un gancho. Simplemente estamos analizando mi mano derecha. ¿Hacia dónde siento que me jala? Hacia adentro. Hacia adentro, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, por eso está este negativo aquí. Mi cambio de posición o mi cambio de longitud, ¿hacia dónde fue? Fue a la derecha. Pero, ¿yo qué siento? Siento que me está jalando a la izquierda y esa es la función del elástico. Por eso es que nosotros tenemos esto de aquí. Por ejemplo, qué sé yo, tengo que amarrar algo con esto. Vamos a hacer la cuerda de aquí más pequeña porque es más sencillo. Yo tengo aquí otra vez mi cajita esta, pero mi bolsita esta de monedas. ¿Hacia dónde creen que se está estirando la cuerda esta? Se estira hacia abajo, ¿no? Entonces, por la ley de Hooke, por este estiramiento, ¿hacia dónde siente la fuerza de la bolsita esta debido a la cuerda? ¿La siente hacia arriba? No, a pesar de que la cuerda en sí se está estirando hacia abajo. ¿Por qué? Por ese negativo de ahí. ¿Está claro? Sí. Ya. Ah, listo. Para responderte a ti, María, me salió, ¿no? Ya. No, las cuerdas con las que nosotros vamos a trabajar sí son ideales, ¿ya? El único caso en nosotros tendremos estos estiramientos es cuando literalmente te digan, se tiene una banda elástica, se tiene un resorte, se tiene, no sé, algún material nuevo que se estire, cosas así. Si no te dicen nada de eso, entonces tu cuerda sigue siendo elástica, perdón, sigue siendo ideal. Que tu cuerda sea ideal, ¿qué implica? Implica que no tiene masa, no nos importa su peso y tampoco se va a estirar ni comprimir. Ya esto de comprimir es redundante porque la cuerda sí se puede comprimir, pero una cuerda comprimida, ¿siente o no siente fuerzas, chicos? No siente, ¿verdad? Nosotros sentimos la fuerza de la cuerda una vez que está ya estirada. Por eso es que dije que la cuerda siempre tiene que estar en tensión para que produzca una fuerza. ¿Ok? Nada más. ¿Qué otra cosa? Esta acá de aquí, ¿qué es, chicos? ¿Qué representa esa acá? Esta acá, perdón. La atención, porque iba en signo contrario. No, no, esta acá es un valor que depende de cada material. Esta acá se conoce como constante de restitución. ¿Y por qué? ¿Qué significa restitución en sí? Restitución es esto de querer volver a como estaba. ¿Ya? Entonces, podrán hacerse la idea que un valor de K súper alto, ¿qué implica? Implica que tiene una fuerza súper alta de querer volver a recogerse en sí mismo. Ya, por ejemplo, la otra cuerda, ¿no? ¿Cuál de estos dos objetos tiene una mayor constante de restitución hacia el ojo? Por ejemplo, esta cuerda no se estira mucho. ¿Por qué será? En cambio, este elástico se estira bastante. ¿Por qué será? ¿Cuál tiene una mayor fuerza de restitución? Una mayor constante de restitución. Chicos, ¿Qué dijo? No, no lo escuché. ¿cuál tiene una mayor constante de restitución? Entre una cuerda que casi no se estira y un elástico que se estira bastante. El elástico. No, El elástico, ¿o no? no. Esta constante lo que me va a indicar es qué tan difícil va a ser estirar algo. ¿Ya? Estirar o comprimir, en el caso que estemos trabajando con resortes. Vamos a asumir que estamos solo trabajando con elásticos, ¿ya? Entonces, pues esa idea
esta cuerda aquí, esta tensión, si yo quiero estirar esto más allá de lo que está, tengo que aplicar una fuerza bestial, ¿no? Y hasta eso se me va a romper. Entonces esta tiene una constante restitución más fuerte que mi elástico de acá, que le meto una pequeña fuerza, se abre, le meto más fuerza, se sigue abriendo. Es decir, este ofrece poca resistencia. Y esta poca resistencia se debe a qué? A que tiene una baja constante restitución. ¿Ya? Son indicadores estos valores de aquí. ¿Está bien? ¿Está claro? Asumo que sí. Ok. ¿Qué más entonces tenemos que nosotros aprender aquí? Si dieron cuenta, que lo que tenía aquí es una polea, ¿no? La compré, se la compré a un ferretariado, ya, pero en mi caso lo uso para fines demostrativos. Una polea, ¿para qué nos sirve? Y también porque las poleas están bastante ligadas a cuerdas ideales. Una polea lo que nos permite hacer es redireccionar una fuerza. Ya, por ejemplo, se dan cuenta, aquí mi fuerza, voy a ponerla en X, mientras tenga esta cosa quieta, pero por el otro lado se va en diagonal, ¿no? ¿Por qué? Porque la polea me permite hacer esa redireccionación, ese direccionamiento. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece eso? Ya veremos más adelante cuando estemos trabajando con poleas compuestas, que nosotros podemos distribuir el peso de las cosas para darnos algo que se conoce como ventaja mecánica. Bien corto, ¿qué es una ventaja mecánica? Es, yo tengo, por ejemplo, esta cosa, vamos a decir que pesa 10 newtons, ya como que fuera un kilo. Y yo usando ventaja mecánica, usando un juego de poleas, un juego de cuerdas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jalarlo, voy a levantarlo con menos fuerza, es decir, una vez más, esto pesa 10 newtons, pero yo solo meto 5 newtons de este lado. ¿Por qué? Por el juego de cuerdas. Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, una polea, ¿qué hace? Simplemente les cambia de dirección a la fuerza. Ya, vamos a quedarnos con eso por ahora. ¿Qué más tenemos que aprender en este capítulo? Ya. En este capítulo, algo que les suelen preguntar a ustedes es, ¿qué es la inercia? ¿Alguien me puede decirnos qué es eso? La inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. ¿Estado de movimiento qué es entonces? El estado de movimiento no es nada más que su velocidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los distintos valores que puede tomar de velocidad un objeto, chicos? Vamos a decir que hay dos grandes grupos. El primer grupo es que la velocidad sea cero y el segundo que su velocidad sea igual a un valor constante. ¿Ok? En tal caso, en el primero, ¿qué es lo que sucede? Nuestro objeto está quieto. Y en el segundo, nuestro objeto está moviéndose, pero sin aceleración. O también podría estarse acelerando, pero ya vamos a tratar eso un poco más adelante. Ahora, ¿por qué nos importa esto? ¿Cómo se relaciona la inercia con esto aquí? ¿Qué es difícil de mover? ¿Es más sencillo mover una almohada o mover una cama? ¿Y por qué? Creo que todos concordamos en que es más sencillo mover una almohada que una cama grande. ¿Por qué se debe eso? Eso depende de la masa. ¿Por qué? Porque la masa de la cama es mucho mayor que la de la almohada, ¿no? Entonces, moverla va a requerir mucho más fuerza, mucho más esfuerzo. ¿Por qué? Porque la cama, al tener más masa, tiene más inercia, que viene a ser más resistencia a cambiar su estado de movimiento. Está quieta esa vaina, no se va a querer detener, pero no se va a querer mover. Y lo mismo sucede al otro lado. Si una cosa se está moviendo, esta cosa no va a querer parar. Entonces, para poder parar, nosotros tenemos que meter una fuerza que poco a poco la vaya deteniendo. ¿Ya? En sí. ¿Qué es la masa? La masa es una medición de la inercia. Así se define en la física, así se define en algunos videos que he visto. Entonces, la definición más clara que tenemos, y a su vez, ¿qué es la inercia? La inercia es la resistencia a moverse. No tiene sentido. Una cosa que tiene más masa que otra va a ser más difícil de mover que la que tiene menos masa. Y para hacerlo más sencillo aún, por ejemplo, tengo aquí mi balón, que obviamente tiene más masa que una pluma. Entonces, ¿cuál es más difícil de mover? Es más difícil de mover el balón que la pluma. ¿Por qué? Porque este tiene más inercia que la pluma. ¿Ya? ¿Está claro?
Sí, Ok, belleza. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza existe, chicos? Pero es una fuerza que no nos permite vivir en un mundo ideal. Bonito. Está aquí, la fricción. ¿Qué es la fricción? ¿Alguien me puede indicar eso? es lo que va en contra del movimiento, lo que hace como que frene un poco, lo que no permite el Mm, movimiento. no, porque a veces la fricción es la que te provoca el movimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, este caso. Tengo mi mano, tengo solo mi mano, una cajita, no de metal. Estoy moviendo mi mano y se mueve esta cosa. ¿Por qué se mueve esta cosa? ¿Qué es lo que provoca que se mueva? La fricción que hay entre mi mano y la cajita. Entonces, la fricción no se opone hacia el movimiento, sino, cuando les pregunto por fricción, me refiero a qué es lo que provoca la fricción. La fricción es lo que ocurre cuando las superficies que están en contacto son rugosas. ¿Ya? ¿Qué significa que una superficie sea rugosa? Que una superficie sea rugosa es que no es lisa. No. Oh, wow, gran cosa. Descubriste la agua tibia. No. Me refiero a que una rugosidad es esto de aquí. Es imperfecciones en la superficie de nuestro objeto. Imagínense que nosotros tenemos un objeto rugoso, ¿ya? Tal como está ahí. Y lo juntamos con otro objeto rugoso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ponga en contacto estos dos? Esas cosas ahí, esas rugosidades, actúan nada más ni nada menos como si fueran dientes. ¿Ya dientes de qué? Dientes de un engranaje, dientes de una motosierra. Pueden verlo como sea. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos dos están unidos, están aplastados el uno respecto al otro? Y yo muevo uno de estos dos objetos. Chicos, Se produce una fricción entre las dos superficies. ya, la fricción es esto de rugosidad, pero lo que voy es que yo muevo el uno, entonces voy a estar moviendo el otro. Ya, ¿y por qué nos dicen entonces que la fricción se opone al movimiento? La fricción se opone al movimiento, ¿por qué? Porque entre estos dientes hay un contacto. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Este de aquí se mueve a la derecha. ¿Y qué es lo que ocurre? Este aquí toca el otro diente en este punto, ¿no? Déjame bajarlo porque se puede apreciar mejor. Ya. Lo va a tocar en toda esa superficie, pero vamos a focalizarnos aquí. Cuando lo toque, ¿qué es lo que va a pasar? Esta cosa se donde siente la fuerza por contacto con el otro. Es una normal, ¿no? Entonces, esa normal, ¿qué sentido va a llevar una vez que se toquen? Va a llevar en un sentido contrario. Y por eso es que nos dicen que la fuerza de fricción se opone al movimiento. ¿Ya? Pero en sí, no es al movimiento, sino es al movimiento relativo entre superficies. ¿Ya? Vamos a usar eso y es importante que lo entiendan porque este movimiento relativo entre superficies es lo que nos permite a nosotros jugar con la fricción cuando nos metamos en segundo parcial al tratar objetos en rotación. Por ejemplo, un cilindro que va rodando por una colina. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ahí va a pasar que la fricción va a tener la misma dirección de movimiento que nuestro objeto. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante, pero es precisamente por esto de aquí. Porque la fricción es opuesta a el deslizamiento relativo entre las superficies. ¿Ok? No hay movimiento, sino hay movimiento entre las superficies. ¿Está claro eso, chicos? Asumo que sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con esta fricción? ¿Qué fórmula tiene la fricción? Nosotros sabemos que la fórmula de fricción en general es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Ok? Está bien, sencillo. Ahora, dentro de esto, ¿qué clasificaciones tenemos? Nosotros sabemos que existen dos coeficientes de fricción. Un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinético. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la naturaleza de cómo se están dando estas interacciones entre los dientes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, háganse idea, cuando algo está quieto, algo está estático, cuando ustedes se acuestan en su cama y se quedan ahí unos 10, 20, 30 minutos, ¿qué es lo que ocurre?
¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando usted se levanta en su cama? ¿Qué es lo que pueden apreciar en su cama? Ha tomado la forma de ustedes, ¿no? Confirmen. Confirmo. Ahí es. Entonces, cuando nosotros estamos estáticos, tenemos que estos dientes van a encajar entre sí casi de forma perfecta. Ahora, cuando nos estamos moviendo, ¿qué es lo que ocurre? Es como si nosotros estuviéramos andando en carro. ¿Y qué pasa? Aparece un bache de la nada. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros? En efecto, el carro va a caer dentro del bache, pero no encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos estamos moviendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empezamos a caer aquí, nosotros vamos a toparnos acá y nos seguimos yendo, ¿no? ¿Por qué no encajamos perfectamente? Porque no estábamos quietos, no nos detuvimos a encajar perfectamente ahí. ¿Está claro ahí? Bueno, ¿está claro hasta ahí? Antes de meternos en lo más. Sí, exacto. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Como aquí, cuando estamos quietos, estamos encajados perfectamente, entonces va a ser más difícil salir de este bache. ¿Por qué? Porque una vez más, la fuerza de fricción se debe a la interacción entre estos dientes. Si aquí me estoy pegando en este punto y este punto de aquí, es más difícil de salir que aquí que estoy tocándome en un solo punto. Por eso, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Ok? ¿Entendido? Sí, Sí. Ok. Gracias. Siguiente. Ustedes se dan cuenta que esta fórmula de aquí, la fórmula de fricción, tiene dos componentes, ¿no? Por ahora hemos atacado el coeficiente de fricción, nos falta entender es la normal. ¿Ya? Como ya vimos hace rato, la normal no es reacción al peso, ni es reacción por el contacto, sino el contacto, esta presión que sentimos por las fuerzas que están interactuando. ¿Cómo qué? Tomen, por ejemplo, una mesa, o mejor que una mesa, un suelo rugoso como el patio de cemento que generalmente tenemos todos, ¿ya? O el patio de cerámica antideslizante. Como sea, ¿qué es lo que va a pasar? Ese suelo tiene rugosidad, ¿no? Como tal, por cemento, por esta superficie antideslizante, como sea. Pongan ustedes ahí un libro, una patineta, un bloque. No, la patineta no tiene ruedas. Pongan un bloque, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a empujarlo. ¿Qué es lo que sienten? Sienten una resistencia. ¿Por qué sienten una resistencia? Por la presencia de fricción, ¿no? Como ya establecimos. Ok, ahora métanle una cosa más, métanle otro bloque encima. Y métanle otro más, y otro más, y otro más. ¿Qué se dan cuenta? Que poco a poco esa resistencia va aumentando. ¿Por qué está aumentando esa resistencia? Sí, porque aumenta el peso, pero más que el peso es porque está aumentando la normal que nosotros estamos colocando aquí abajo. ¿Ok? ¿Por qué aumenta esta normal? Por las reacciones entre los contactos de todos. ¿Bien? Ya vamos a hacer ejercicios de eso, pero creo que se entienda. La respuesta de la fricción a un incremento de la normal va a ser incremental. Si la normal decrece, entonces la fricción también decrece. ¿Está bien? sí. Ok, listo. ¿Qué más hay que tratar ahora? En el caso de fricción estática, nosotros conocemos un valor. ¿Bien? ¿Qué es lo que les van a poner ustedes en los enunciados? Por ejemplo, tenemos un camión que transporta encima una caja, o vamos a ponerlo al revés en este caso, una caja que transporta un camión, pero se acelera, ¿ya? ¿Y qué es lo que les van a preguntar a ustedes? ¿Se cae la caja que tiene encima? ¿No se cae? Y en el caso de que se caiga, ¿en qué tiempo va a tocar el suelo? ¿Por qué nos están dando estos escenarios? ¿Y qué otros datos nos dan? Nos dan el coeficiente de fricción estática máximo es tanto, el coeficiente de fricción cinética es tanto. ¿Por qué nos están dando dos coeficientes de fricción si sabemos que a la mala el ejercicio va a tomar un sentido u otro? Esto se debe a que nosotros tenemos que entender que el coeficiente de fricción estática no siempre es igual al coeficiente de fricción estática máximo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos es que el coeficiente estático máximo es ya el último valor del coeficiente de fricción que va a soportar nuestra interacción de materiales. Y vamos a explicar esta interacción de materiales. En tal caso, existe una gráfica. ¿Cuál es esta gráfica? Una gráfica de fuerza versus fuerza de fricción.
Aquí está mi fuerza de fricción. Aquí está una fuerza cualquiera que va aumentando conforme pasa el tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros tenemos aquí, llegamos a un punto y esta gráfica sigue este sentido. ¿Qué representa eso? Ya. Si nos enfocamos en la segunda parte, lo que nosotros tenemos aquí es que el objeto ya se dio, es decir, ya no está aguantándome en la superficie, sino que yo lo empujé, lo empujé, lo empujé y se empezó a mover. Entonces, esta parte de aquí es fricción cinética. ¿Ya? ¿Y por qué es fricción cinética? Perdón. ¿Por qué es fricción cinética? Porque nosotros encontramos aquí que hay deslizamiento relativo entre las dos superficies. No se ve entre el fondo de la goma y entre la pantalla de mi teléfono. Uno se mueve hacia la izquierda y otro se mueve a la derecha, uno respecto a otro. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, ese valor permanece constante. Idealmente es constante, la mayoría de ejercicios lo va a hacer, pero existen otros en los que, por ejemplo, les van a decir que el coeficiente de fricción aumenta según la distancia, ¿no? Se les van a poner raíz de 3 por x al cuadrado, algo así. Que ustedes encuentren con qué fuerza van ustedes a superar la fuerza de fricción, o qué sé yo, como esta es cinética, qué velocidad va a tener en x punto. ¿Ya? ¿Cómo hacer eso? Ya lo veremos. Pero ahorita nos enfocamos en que va a ser constante. Ya, nos dejamos así por un momento. Si es constante, si es variable, no nos importa por ahora. ¿Por qué? Porque queremos analizar la primera parte de la gráfica, ¿no? ¿Qué representa esto? ¿Por qué lo anoté? Eso de ahí hace referencia a que, no es más, ponga su mano contra una pared o contra un escritorio si no quieren ensuciar tanto la pared que me está pasando ahí. Intenten empujar su mano, ya, pero no le metan una fuerza bestial todavía, sino poco a poco. ¿Qué es lo que va a pasar? Poco a poco ustedes se dan cuenta que mientras aumentan la fuerza con lo que ustedes empujan, ustedes sienten más esa fuerza de vuelta, ¿no? Hasta que llega un punto donde ya no los aguanta ahí, se desliza. Ya. ¿Qué es lo que estuvo pasando entonces? Nosotros sabemos que siempre está una fricción ahí, ¿no? Porque hay contacto, porque la superficie es rugosa, o mejor dicho, la interacción entre superficies es rugosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos al inicio? Al principio tenemos una fricción baja, ¿ya? Y que va a ser igual a coeficiente de fricción estático por la normal, ¿ya? Pero vamos a decir que como esta es una primera fuerza, esto es 1, ¿ok? Nosotros seguimos aumentando la fuerza, la vamos aumentando, que va a ser igual, va a ser el coeficiente de fricción estático 2 por la normal, ¿no? La normal no cambia. ¿Qué sigue? Seguimos aumentando y aumentando hasta que, ¿qué ocurre? Nosotros llegamos al nivel este, al máximo, y hasta ese punto nosotros estamos en equilibrio. Ya, hasta ese punto no hay deslizamiento relativo entre una superficie y otra. Ambas están en reposo la una respecto a otra. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ustedes esos ejercicios no siempre van a tener que la fricción estática es igual a la fricción estática máxima. ¿Por qué? Porque la fricción no es nada más que una respuesta. Entonces, si lo que ustedes están metiéndole no es tan grande, entonces la respuesta no va a ser tan grande. ¿Cómo lo hacemos en el ejercicio ahora? Veamos. Vamos a poner que tenemos un bloque de 1 kilogramo. Vamos a meter nosotros una fuerza de 1 newton. Pero vamos a poner que existe un coeficiente de fricción de 0,9. Nada más, el coeficiente de fricción no tiene números como tal, no tiene unidades. ¿Entre qué? Entre el suelo y mi bloque. ¿Qué hacemos entonces para encontrar algo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a preguntar si el bloque está en equilibrio y hacia dónde se mueve, si es que no está en equilibrio, ¿ya? Entonces, si la aceleración, ¿hacia dónde va? Fíjense, ¿qué es lo que se hace? Primero, para resolver el ejercicio tenemos que establecer algo similar al sistema de referencia que trabajamos en cinemática, ¿ya? En este caso, nuestro sistema de referencia, primero, si es un sistema de referencia, nosotros vamos a poner positivo y hacia arriba, positivo X a la derecha, perdón. La otra cosa que tenemos que hacer es el diagrama cuerpo libre, de que va a la par con el sistema de referencia, porque poner ambos es parte de la nota. ¿Ya? ¿Qué es el diagrama cuerpo libre? Es un diagrama, es un dibujo donde nosotros escribimos todas las interacciones que ocurren entre nuestro cuerpo y su ambiente, su alrededor. Por ejemplo, ¿qué es lo que siente el bloque por la izquierda? El bloque por la izquierda está sintiendo que lo estamos empujando a la derecha con 1 newton de fuerza, ¿no?
Confirme. Confirmo. Belleza. ¿Qué más? Sabemos que este bloque tiene masa, estamos en la Tierra, entonces va a sentirse atraído a la Tierra, por lo tanto, tenemos masa, entonces existe peso. Ya, esa es una frase que siempre uso. Tenemos masa, entonces tenemos peso. Así que, si dibuja el peso hacia dónde, no hacia abajo, sino hacia el centro de la Tierra, ¿no? Que fue otras cosas que ya aclaramos. ¿Qué más? ¿Existe contacto entre este bloque y el suelo? Sí, idealmente sí, sé que aquí está dibujado separado, pero bueno, sí existe contacto. Entonces, otra frase, hay contacto, entonces hay normal. ¿La normal qué dirección lleva? Lleva una dirección que es perpendicular a la superficie de la cual están teniendo contacto, ¿no? Entonces, lo normal sería hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué más? Dijimos que el suelo era rugoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta rugosidad? Se va en contra de la tendencia de movimiento. En este caso, ¿es donde se quiere el objeto? Se quiere a la derecha porque nos estamos empujando a la derecha. Entonces la fricción responde hacia dónde? Responde en sentido contrario. ¿Ok? Pero, con esto no era, vamos a hacerlo con rojo. ¿Ya? Tenemos nuestra fricción ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si queremos saber si se mueve o no se mueve, cuál sería este valor de movimiento, lo que nosotros vamos a hacer es formar hipótesis. ¿Ya? ¿Qué es una hipótesis? Es algo que nosotros proponemos y nosotros vamos a buscar si es o no verdad. Lo primero que vamos a hacer es ver si el sistema está en equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo se describe el equilibrio? Como sumatoria de fuerzas iguales a cero, ¿no? Sumatoria de fuerzas iguales a cero. Listo. ¿Qué más sucede ahora? Nosotros estamos hechos para trabajar en una dimensión, ¿no? En una dimensión a la vez. Entonces, en cuanto este problema tiene cosas en X, en Y, entonces hacemos molestoso trabajar en las dos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diferenciamos X de Y y trabajamos solo con componentes. Entonces, primero vamos a poner sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? Nosotros describimos hacia dónde consideramos positivo. Ya, en este caso, cuando estamos con las fuerzas iguales a cero, nosotros podemos poner positivo donde nos dé la gana. Es decir, yo puedo poner positivo hacia abajo y esto no va a cambiar mi resultado. Ahora, cuando las cosas están aceleradas, que ya lo veremos, esta dirección de positivo es recomendable ponerla en el mismo sentido de aceleración para tener el resultado directo. Más que nada para que no nos salgan números negativos, que como ya he dicho en las clases anteriores, el tener un negativo no nos gusta. Entonces nosotros buscamos la forma en que ese negativo sea positivo. Y esa forma es esta de aquí, indicando hacia dónde nosotros consideramos positivo. Mucha palabrería, sigamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Son las fuerzas en Y. ¿Qué apunta hacia arriba? ¿Qué va a ser positivo? En este caso, su normal. El peso apunta hacia abajo, apunta en contra de lo que consideramos positivo, por tanto va a ser negativo. Tiene menos peso igual a cero. Y listo. Sé que esto ustedes lo sabían al ojo, pero igual por formalidad hay que hacerlo. Tenemos entonces normal es igual al peso, que sería igual a la masa por gravedad. Y para hacer más sencillo el problema, vamos a poner que gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Queda mal, esto es lo que ustedes les ponen en las lecciones, ya, para hacer obviamente su cálculo más sencillo. Entonces, numéricamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la masa es de 1 kilogramo, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿a qué sería igual el peso? Sería igual a 10 newtons, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ok, siguiente. Porque se encuentra la fricción está en X, ahí es donde está lo importante. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer que estamos en equilibrio en X también. Y entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X iguales a cero. ¿Hasta dónde consideramos positivo? Lo más sencillo, lo más común, hacia la derecha, ¿no? Entonces ponemos positivo a derecha. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué apunta a la derecha? La fuerza 1. Por tanto es positiva. La fuerza de fricción apunta a la izquierda. Sería menos fuerza de fricción igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros despejamos esto y vamos aquí a revisar si la hipótesis está bien o está mal. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente evaluando, reemplazando, viendo qué ocurre. De este lado que tenemos que la fuerza era de 1 newton, ¿no? ¿Ya? De la fricción que conocemos, conocemos que esto es coeficiente de fricción por normal, la normal ya conocemos que es de 10. ¿Y qué más habíamos hecho? Por mala manía que nosotros aprendemos en colegio, en pre y todo eso, nosotros siempre asumimos que como está quieto, entonces el coeficiente de fricción es que primero estático, y eso está bien. Lo que está mal es asumir que siempre es el estático máximo, ¿no? Confirmen, ¿quiénes habrían reemplazado el 0.9 ahí? En este valor que les di.
Ya, no me lo van a decir, pero seguramente lo hubieran hecho, ¿no? Hubieran puesto 0.9 ahí, hace la multiplicación y ¿qué termina? Tendríamos 1 es igual a 0.9 por 10, es decir, tenemos 9. ¿Qué ocurre? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Cumple? ¿No cumple? ¿Qué nos indica eso? Chicos, ¿la igualdad está bien o está mal? Está mal. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque nosotros, como dije, mala manía de colegio, asumimos que siempre que las cosas están en equilibrio, el coeficiente de fricción es el estático máximo, ¿ya? Y no es así. Por lo general, el coeficiente de fricción estático máximo nos lo dan como un distractor para ver si cumple o no cumple el sistema, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tengan cuidado. Sí, en todo ejercicio ustedes no van a reemplazar el coeficiente de fricción como estático máximo, porque como ya se dan cuenta, hacerlo va a estar mal cuando no aplique. Entonces, perfecto. Ya voy a explicar eso que indica que se mueve, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando nosotros tenemos que usar el estático máximo, tenemos que usar la definición de estático máximo. El coeficiente de fricción estático máximo, ¿qué era? Es el coeficiente de fricción que se alcanza cuando nosotros estamos a punto de romper el equilibrio. ¿Cómo qué? Por ejemplo, déjenme coger otras cosas por aquí. Tengo una pinza aquí, sabrá Dios por qué, pero bueno. ¿Se entiende? Hay contacto entre... Pero esa cosa está... Tengo metal, se está resbaloso. Coger otra cosa. Aquí, una brujita. Bien, ahora no se abra. Tengo esta brujita. Tengo aquí, vamos a la superficie del teléfono. Estamos inclinados, perfecto, abre una fricción y vamos a ver cómo se trabajan planos inclinados, pero yo la sigo moviendo. ¿Qué pasa? El objeto sigue quieto, va a tener otro coeficiente de fricción porque estamos cambiando su configuración, pero llegará a un punto donde se rompe el equilibrio. ¿Y qué es lo que nos van a pedir? Encontrar algunas cosas cuando estamos a punto de romper el equilibrio. ¿Qué ocurre cuando estamos a punto de romper el equilibrio? Que en ese punto nosotros sí o sí aseguramos que ahí la fricción es máxima. ¿Ya? La fricción estática máxima ocurre cuando, bueno, fricción estática máxima, vamos a ver cuando esta cosa me coge. Pero bueno, la fricción estática máxima ocurre cuando estamos a punto de romper el equilibrio. Solo ahí podemos asegurar esto de aquí. ¿Ya? Antes no. Antes el coeficiente de fricción va a tomar cualquier otro valor y que ustedes reemplacen eso ahí va a estar incorrecto. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Y cómo lo identificaremos en un problema cuando está a punto de romper el equilibrio? O sea, nos dan un indicio en el Te dicen enunciado. eso. ¿No? Por ejemplo, el ejercicio más común no es de un carro en un peralte. Peralte primero es una elevación de terreno que tienen las carreteras, la inclinación. Estas inclinaciones, ¿dónde las hay? Por lo general hay en las curvas y más que en ciudad se ven en lugares que tienen velocidades altas. Por ejemplo, vía la costa, no se dan cuenta. Cuando hay curvas, hay una inclinación. ¿Por qué? Porque esta inclinación lo que hace es descomponer un poco el peso. ¿Para qué? Para que los carros no se vuelquen hacia afuera. No pueden hacerse la idea. En Guayaquil, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien coge rápido una curva? Las calles saben ser totalmente planas, entonces corremos rápido, cogemos una curva. ¿Qué es lo que sucede? Se genera una fuerza centrípeta y el carro se va de cabeza. ¿Ya? Entonces el peralte evita eso hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros abusamos de ese hasta cierto punto y es lo que les piden encontrar en el ejercicio que ya les enviarán a los de para los 5 les suelen enviar eso. Y les dicen, tenemos un carro, una curva, creo que el radio de la curva es de 50 metros. Les dicen coeficiente de fricción estático máximo entre la curva, entre la carretera y las llantas del carro es de, no sé, me invento, 0.35. Entonces que encuentren el valor de velocidad máximo que puede recorrer antes de deslizarse hacia arriba o antes de deslizarse hacia abajo. ¿Qué es este antes de deslizarse? Que está quieto y se va a mover, es decir, va a romper su estado de equilibrio. Y ese tipo de cosas son las que indican que vas a romper el equilibrio. Por lo tanto, ahí y solo ahí tu fricción es máxima. ¿Ya? ¿Sí?
Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Claro. Haciendo esto que nos dijo Diego, ¿por qué nos dio el 9 ahí? Ya, vamos a darle significado físico. ¿Qué es lo que ocurre si la fuerza de fricción es mayor a la fuerza que nosotros estamos metiendo? Esto indicaría que yo estoy empujando, vamos a usar la goma otra vez. Yo empujo la goma y la fuerza de fricción, ¿qué es lo que haría? Me empuja más allá, o sea, me empuja de vuelta hacia mí y con más fuerza. Entonces, se dan cuenta que la fricción nunca va a hacer eso. La fricción responde y además la fricción suele ser menor que la fuerza que la está incidiendo. Entonces, se dan cuenta, nunca va a pasar que la fricción me dice, no, mi loco, para acá, nos vamos para acá. Entonces, ese es el problema de usar siempre la fricción estática máxima, cuando no se debería hacer. Simplemente en casos puntuales, no siempre. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Asumo que sí. Ok. ¿Qué más había olvidado explicarles por aquí? Lo normal ya se explicó, a la falta de interacción entre los cuerpos. ¿Y qué pasa cuando se integran esas ecuaciones? ¿Ya? Ok. Vámonos a ver. También faltan fuerzas fantasmas. Déjame anotarlo por algún lado. Ok. Pónganlo en el chat ya, para no olvidarme. Primero. Ya se me olvidó. ¿Qué dije, chicos, que iba a explicar? La interacción entre los cuerpos, ya. Disculpen, tengo mala memoria. Cuando nosotros tenemos interacciones entre cuerpos, ya, lo más sencillo es siempre entender que cuando hay un cuerpo, por ejemplo, una caja montada sobre otra caja, la caja de abajo va a sentir algo por la de arriba y la de arriba va a sentir algo por la de abajo. No vamos a poner que estos dos están sobre una superficie. Vamos a decir que la superficie es rugosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, nuestros ejercicios no son así de sencillos, no son así de bonitos. ¿Qué es lo que se les hace? Dicen, nosotros le metemos una tensión de este lado y queremos averiguar qué tan fuerte va a ser esa tensión para que el segundo bloque no se caiga. Vamos a nombrar a este 1 o nombrar a este 2. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de ejercicios? Ya. Para resolver ese tipo de ejercicios tenemos que primero entender qué es lo que nos piden. Nos preguntan cuándo el segundo bloque va a caer. ¿Por qué el segundo bloque se va a caer? Porque por la presencia de una fuerza, ¿qué más hay aquí? Tenemos fuerza aquí, la tensión, vamos a asumir que hay una fricción entre los dos bloques, fricción con el suelo. Está bien, se entiende que vamos a tener una fuerza de fricción que nos jala hacia los dos lados, no, pero nos jala de la izquierda. Vamos a nombrar fricción 1, fricción 2. Pero la tensión va a ser mayor que estas fricciones, entonces nuestro sistema se va a acelerar hacia dónde? En el mismo sentido de la tensión. No pones más, las fricciones casi nunca le van a ganar a las otras fuerzas. Ya veremos cuándo sí les ganan. Entonces, por ahora asumimos esto. Esto se va a mover a la derecha, pero con cierta resistencia. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es nada más que una interacción entre las fuerzas del sistema. ¿A qué voy con eso? Que eso no es nada más que segunda ley de Newton. Belleza, pero, ¿qué es lo que haremos en segunda ley de Newton? Nos vamos a poner esto como sumatoria de fuerzas en X. Cuando nosotros tenemos un sistema de varios objetos que están interactuando, tenemos que diferenciar diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de uno, del diagrama de cuerpo libre y ecuaciones del otro. Entonces, vamos a hacer para uno y para dos. Bien, vamos a empezar con el segundo porque es el más sencillo. El segundo bloque, ¿qué siente? Chicos, primero, el segundo bloque tiene masa, no he dejado valores, pero si vamos a decir que este es de 1 kilogramo, este es de 3 kilogramos. Primer bloque tiene masa, sí, entonces tiene peso, ¿no? Notamos, sería peso 2. ¿Qué más tenemos? Hay contacto con la otra superficie, entonces hay normal, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a poner esta normal como normal 2. Ya vamos a explicar por qué. Ahora, ¿qué más sucede? Nosotros tenemos algo en X, ¿ya? Primero, sabemos que hay una presencia de fricción, hay rugosidad, entonces va a haber fricción hacia algún lado. Pero, ¿qué es lo que nos dice el problema? ¿Qué aceleración máxima se le puede dar al sistema antes de que la segunda caja resbale, se caiga? Y ahora viene la pregunta,
¿por qué la caja esta se va a caer? ¿Ya? Para entender eso, tenemos que entender algo que se llama fuerza fantasma. Y eso es lo que me falta explicar también. Una fuerza fantasma, ¿qué es? Una fuerza fantasma no es nada más que la reacción de nuestros cuerpos a ser acelerados. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nosotros estamos en un bus, todo bonito, nos acabamos de subir. ¿Qué es lo que pasa? El chofer acelera la cabeza hacia la derecha. Ya siempre hay aviso, acelero de una. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Hacia dónde nos solemos ir cuando acelera el chofer? No responde, estamos parados, entonces ahí se siente más. ¿Hacia dónde se Hacia van atrás. ustedes? Hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás. Perfecto. ¿Por qué se van hacia atrás? Primero, se van hacia atrás porque su cuerpo es como que se queda congelado en el espacio, no quiere moverse de ahí. Entonces, nuestro medio, ya puede estar hacia la aceleración del medio, el medio se mueve hacia un lado, pero nuestro cuerpo se quiere quedar ahí, entonces se pone a acelerar. Toda esta cosa se mueve para la derecha, pero el cuerpo se quiere quedar estático en un punto. Pero ¿cómo se aprecia eso? Se aprecia como que se mueve a la izquierda. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que todas estas fuerzas fantasmas se deben ¿a qué? A la masa de nuestro objeto y la aceleración de el medio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aprecia esto? Tenemos que la fuerza fantasma es lo que nosotros nos empuja, entre comillas, hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Está entendido eso? Sí. Ok. ¿Cuándo más tenemos nosotros la presencia de estas fuerzas fantasmas? Estas fuerzas también ocurren no solo cuando aceleramos, sino cuando desaceleramos. Lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El bus se aproxima a un semáforo o una parada, por ahí sin ser parada, alguien le levanta la mano. ¿Qué es lo que va a hacer el bucetero? Frena, ¿no? El frenar, ¿cómo se aprecia? ¿Cómo se siente? Se aprecia como que la aceleración va en sentido contrario hacia la velocidad que tenía, ¿no? Se mueve hacia el frente, se mueve hacia el frente, pero acelera ahora hacia el otro lado. ¿Para qué? Para llegar a la velocidad cero. ¿Qué es lo que sucede cuando el bucetero frena? Nosotros nos vamos, en cambio, hacia el frente, ¿no? ¿Está claro? Sí. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en, no sé, ruta interprovincial y el bucetero coge una curva? Vamos a hacer esto como vista aérea. Tenemos vista aérea ahí, como que fuera un círculo. Estamos nosotros en este punto. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente el bucetero sigue esta dirección, ¿no? ¿Hacia dónde se mueven ustedes por efecto de esa curva? ¿Hacia dónde se sienten empujados cuando están en un carro? ¿Hacia dónde se van volando cuando estén parados en el bus? Vamos, chicos, hagan la prueba. O Al simplemente lado recuerden. contrario de la curva. ¿Perdón? Un extremo. Vamos a un extremo. ¿Cuál extremo? ¿El extremo que está dentro del círculo o el extremo que está fuera del círculo? Afuera del círculo. Afuera. Ujú. Nosotros nos sentimos empujados hacia afuera. ¿Por qué? Por una fuerza fantasma también. Y cuidado con que diga que es una fuerza centrípeta, pero centrífuga, porque no es así. Mira, pero centrífuga implica que nosotros queremos salir, no nos queremos fugar, que es lo que indica su nombre. Y a priori está bien, pero no sé si se dieron cuenta, todas estas fuerzas fantasma están yendo en contra de su aceleración. Entonces, ¿cómo las escribo yo? Las escribo de esta forma. Las fuerzas fantasmas que nosotros tenemos, primero se deben a la masa del objeto, como ya dijimos, o la masa del objeto de estudio, en este caso personas, cajas, lo que sea, por aceleración del medio. Pero esta es la fórmula numérica, por así decirlo. Si nosotros queremos hablar de vectores, como lo hemos hecho bastantes veces y hace rato, tenemos que aquí aparece un menos. ¿Por qué? Por eso le estaba diciendo. Cuando el bucetero acelera, nosotros hacia dónde nos empujamos. Nos empujamos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de este menos aquí que le da la vuelta. Cuando ahora el bucetero frena, ¿qué es lo que sucede? Acelera hacia la izquierda. ¿Nosotros qué es lo que sentimos? Sentimos que nos empujan a la derecha. ¿Por qué? Por este menos de aquí. Y por último, cuando nosotros estamos dentro de una curva, sí, perfecto. Nos vamos a sentir que nos empujan hacia afuera, ¿no? Como está bien, nos queremos jugar. Pero si la fuerza va hacia afuera, entonces ¿hacia dónde va la aceleración? Chicos,
Aceleración hacia adentro. Ujú. ¿Y qué aceleración va hacia adentro, dentro de una curva, dentro de un círculo? La centrípeta. Ujú. Es por eso que nosotros usamos fuerza centrípeta, a pesar de que lo que sentimos realmente es que nos empujan hacia afuera, a jugarnos. ¿Ok? ¿Entendido entonces? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Veis. Entonces, nada, no se olviden de eso. Una fuerza fantasma no es nada más que, o sea, menos el valor numérico, la masa del objeto que está siendo empujado por la aceleración del medio, no de la persona. ¿Ya? Dicho eso, entonces, por fin podemos responder a la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que obliga a que esta caja se mueva? Dijimos que este medio se va a mover a la derecha, entonces, ¿qué es lo que va a sentir la caja que está arriba? La caja que está arriba va a sentir que aparece una fuerza, que una vez más es provocada por su masa, es porque quiere permanecer en el mismo punto en el espacio, que la va a empujar ¿hacia dónde? La empuja a la izquierda, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde se quiere deslizar la superficie de la caja respecto a la caja de abajo? Vamos a dibujarlo también. Tenemos la caja esta con sus dientes, no porque hay fricción, y esta es la interacción entre materiales, ya es lo que les dije también que iba a mencionar. Para que haya fricción, los dos objetos tienen que tener una rugosidad entre ellos, porque si no, imagínense, tenemos un hielo bonito, eh, totalmente liso, sobre una capa de cemento. ¿Qué es lo que va a pasar? El hielo se va a seguir deslizando tranquilo. ¿Por qué? Porque él nunca se engancha, no tiene dónde engancharse. ¿Qué no vendría a ser si tenemos nosotros, no sé, cemento y caucho? ¿Y el caucho qué es lo que va a hacer? El caucho se toma la forma del cemento, igual como nosotros sobre la cama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí ocurre fricción. Ya, esa es la interacción entre materiales. Por general, ustedes no les indican qué materiales son porque no tienen que aprender estas interacciones, simplemente les dicen la rugosidad entre la caja y el suelo es esta, entre la caja y la otra caja es esta. ¿Por qué? Porque ahí ya se analiza esto de interacción entre los materiales. Bien, dicho eso, ¿a qué venía este dibujo? Ya, este dibujo es porque la parte de arriba representa la caja. ¿Qué es lo que dijimos? Que la caja se va a sentir empujada a la izquierda, por tanto se va a querer mover a la izquierda. ¿Por qué? Por efecto de la fuerza fantasma, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con la caja de abajo? Esta caja de abajo viene y siente el golpe de esta, entonces ¿qué es lo que hace? Te dice, no, hay contacto, entonces hay normal y te empuja ¿hacia dónde? En sentido contrario. Es este empujón de aquí una vez más lo que genera la fricción. ¿Por qué? Porque la dirección de la fricción es opuesta a al deslizamiento relativo entre las superficies. Dicho eso, ¿qué dirección tiene la fricción para el primer bloque? El primer bloque siente la fricción ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Confirmen, chicos, ¿está bien ahí? Fuerza fantasma y este lado la fuerza de fricción. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Entendido? Chicos. Sí. Ok. Eso. ¿Qué más hay que tener en cuenta aquí? Se dan cuenta, es que esta es mi fricción hacia la derecha, lo que dijimos que es entre el primer bloque o provocada por el primer bloque. Porque yo tengo la fricción en el mismo sitio, pero está apuntando al otro lado. ¿Por qué está apuntando al otro lado? Y realmente porque estuvo mal hacer los dibujos de estas fuerzas aquí. Esto está mal porque, efectivamente, la fricción tiene dos sentidos. ¿Por qué la fricción tiene dos sentidos? Porque son dos cuerpos los que sienten esa interacción, ¿no? La caja que siente. La caja, ya dijimos, la caja de arriba al menos, va a sentir que se le empuja a la derecha, ¿no? Por efecto de la fricción. Ya lo notamos, perfecto. Pero, ¿qué es lo que sucede con la caja de abajo? La caja de abajo, una vez más, siente el golpe de esta, entonces esta, ¿qué es lo que hace? Lo empuja a la izquierda, la caja que está abajo, la caja uno. Entonces, la caja uno, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir la fricción provocada por el bloque de arriba hacia la derecha. Entonces, por eso es que realmente está mal darles los nombres de fricción 1, fricción 2, porque no tienen una dirección como tal. Ya, lo que hay que hacer es decir, esta fricción, ¿qué es? No es fricción 2, porque el bloque 2, sino es la fricción entre qué? Entre el bloque 2 por culpa del 1.
Ya no es una fracción, simplemente es un nombre. Y si se dan cuenta, es lo mismo que nosotros teníamos hace rato aquí. ¿Ya? La fuerza de uno por culpa del otro es igual a menos la fuerza del segundo por la culpa del primero. ¿Entendido eso? ¿Sí, no? No, asumo que sí. Ok. Entonces, habiendo hecho todo ese análisis, ¿qué es lo que hacemos por fin? Nosotros decimos a dibujar el diagrama cuerpo libre para el segundo bloque. O para el primero, perdón, que está abajo. Vamos a nombrarlos A y B, ya para no estarnos dando vueltas con estos nombres, con estos números. Ya, el de abajo A y el de arriba B. Ya. Entonces, ¿esto qué sería? Sería la fuerza de fricción de A sobre B. Ajá. Ya, perdón, así es. A sobre B. Ya. El que recibe es el que está abajo, que claramente se lee así. La fuerza de fricción de A sobre B es el que la provoca sobre el que recibe. Ya, ok. Volvamos. ¿Qué es lo que teníamos entonces? ¿Qué es lo que siente el bloque de abajo? ¿Qué es lo que siente el bloque A? Primero, el bloque A tiene masa, entonces tiene peso, ¿no? Vamos a ponerlo. Sería peso A. ¿Qué más siente este bloque? Siente que lo están jalando a la derecha con una tensión, ¿no? Entonces, anotamos la tensión. Listo. ¿Qué más sentimos nosotros aquí? ¿Qué más tiene? Tiene dos fricciones hacia la izquierda, ¿ya? Una vez más, estas fricciones son relativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el bloque B siente la fricción provocada por A hacia la derecha, entonces el bloque A siente lo mismo por la izquierda. Entonces la anotamos por aquí. Sería la fricción de A sobre B. Aguanta, pero B sobre A, para que se recibe. Estoy durmiendo mal últimamente, perdón. Me pongo medio lerdo. Bien, listo. Hemos recibido una fricción. Pero, ¿qué otra fricción existe? Nosotros tenemos que hay fricción también con el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que anotar también esa fricción. Y esta fricción lo mismo. ¿Qué dirección quiere tomar? Si el bloque se va a mover a la derecha, la fricción esta va a sentirse hacia la izquierda por el bloque. Entonces la ponemos. Esa fricción, ¿qué sería igual? Esa fricción sería la fricción de el suelo sobre A. ¿Ok? Quizás se están dando cuenta. Me falta a mí meter las normales. ¿Por qué digo normales? Porque una vez más, normal no es reacción al peso, es reacción al contacto. ¿Con cuántos bloques perdón, con cuántas superficies tiene contacto el bloque A, chicos? ¿A qué está tocando? Déjame apagar el aire, ¿sí? Que regreso. Ya, ahora sí. ¿Cuántas superficies toca? Dos. Dos, ¿no? La una sería la superficie de B y la otra sería la superficie del suelo. Entonces nosotros tenemos que hay dos normales y también por eso aquí está mal puesto esto aquí. Primero esto aquí que le cambiamos el nombre, dijimos que era B. Y esta normal de aquí, la normal que siente el bloque B, ¿de qué sería? Sería normal de A sobre B. ¿Por qué? Porque A es el que lo está aguantando y B es el que recibe esta fuerza de contacto. Ahora, ¿qué es lo que siente A en cambio? A lo que está sintiendo es que estoy cargando esta vaina encima mío. No es como que nosotros estamos cargando la maleta. Nosotros, ¿qué es lo que sentimos al cargar una maleta? ¿Qué es lo que sentimos al cargar a nuestro hermanito pequeño en los hombros? ¿Qué es lo que sentimos al cargar a nuestra pareja en los brazos? Sentimos que ese contacto que nos está haciendo es aplastarnos, ¿no? Y se entiende aquí otra vez, porque por tercera ley de Newton, ¿qué es lo que vamos a sentir aquí? Que esa normal del bloque que está arriba, nosotros la sentimos hacia abajo, es decir, nos aplasta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la normal de B sobre A aquí. Y por último, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la normal por el contacto con el suelo. Entonces, ¿qué es lo que siente el suelo? El suelo siente que me están aplastando, entonces yo devuelvo. Por lo tanto, ¿qué es lo que siente el bloque A? Siente que lo empujan hacia arriba. Por lo cual, lo normal del suelo sobre A
va hacia arriba. ¿Ok? ¿Entendido eso, chicos? ¿Todo claro? Un poco largo, sí, lo sé. Eso me pasa cuando hago introducciones. El punto es que entiendan todo. ¿Está bien ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Sí se entiende. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de resolver esta cosa, ya porque sí quiero encontrar, no me acuerdo qué les pedí, creo que la tensión máxima, ¿no? Entonces vamos a meterle datos a esta vaina para poder resolverlo, manejar un poquito de ecuaciones, mezclas y todo eso. Y de ahí seguimos con los ejercicios que me habían pedido para hoy, ¿sí? Porque no me he olvidado de eso. Ajá, bueno. Ya. Entonces, primero las masas, ya dijimos, la masa de A es de 3, la masa de 1 es de 1 kilogramo, perdón, la masa de B es de 1 kilogramo. Vamos a poner dos distintos coeficientes de fricción, ¿ya? Coeficiente de fricción entre A y B. Vamos a ponerlo como 0.1. Coeficiente de fricción entre A y el suelo de 0.3. ¿Qué más vamos a poner? Creo que les pedí la tensión, ¿no? ¿Qué tensión máxima se puede aplicar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a buscar efectivamente la tensión máxima que se puede aplicar al sistema. Si queremos que acelere, no, aguanta, déjenme pensar la estupidez que voy a decir. Eh, no, vamos a buscar la aceleración, ¿ya? Vamos a buscar la aceleración máxima que se le puede dar al sistema para que no caiga. Vamos a buscar también la tensión. Si veo que no se puede hallar porque serían muchas incógnitas, entonces vamos a encontrarla también. Pero a priori vamos a buscar la aceleración. ¿Ya? Creo que se puede reemplazar una en otra por ahí. Ya veremos qué se le hace, qué magia le hacemos. Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios que nosotros tenemos sistemas? Ya. Lo más sencillo aquí es irnos por el que tiene menos problemas, ¿no? ¿Se dan cuenta? El bloque A, ¿cuántas cosas tiene metidas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, el bloque B, ¿qué siente? Siente solo 4 cositas, entonces es más sencillo trabajar con 4 cositas a las otras 6. Entonces, nos metemos en eso. ¿Qué sería primero? Obviamente, ustedes estudiaron que polir, tienen que poner la flechita, bonito, poner Y, X, pero nosotros ya lo hicimos, igual aquí por demostración, no quiero pasar tanto tiempo en eso. En resumen, nosotros sabemos cuál es Y, cuál es X, entonces nos metemos directamente a ecuaciones, ¿ya? Entonces, nada chicos, le metemos. ¿Qué sería? Sería sumatoria de fuerzas primero. En Y en este caso es mejor trabajar con Y primero porque así nosotros hallamos la normal y la normal la reemplazamos luego en la fricción que es en X. Entonces, dicho eso, tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, como es igual a 0, ponemos positivo hacia donde nos da la gana. Lo recomendado positivo hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué va hacia arriba? Va la normal de A sobre B menos el peso de B igual a 0. No hay nada más en Y. Entonces, nosotros hallamos esa normal de ahí. Peso de B nada más, ¿no? Sencillo, ya sabemos qué es. La masa por su gravedad, donde vamos a poner así mismo gravedad de 10 metros por segundo a cuadrado, para hacerlo sencillo. Teniendo en cuenta que la masa era 1, el peso nos da de 10 newtons, ¿ya? Y por favor, no se olviden de siempre meter las unidades ahí. Listo. ¿Qué más hacemos? Vamos a buscar las cosas en X. ¿Por qué vamos a buscar las cosas en X? Porque nosotros queremos saber la aceleración del sistema, ¿no? Y eso tampoco lo pusimos, muy bien. Nosotros tenemos que todo este sistema, ¿hacia dónde se va a mover? ¿No? Si queremos nosotros encontrar cuando este está a punto de caerse, ¿qué implica? Implica que no se ha caído todavía. Entonces, si no se ha caído todavía, eso lo que nos indica es que todo se mueve con la misma aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que poner aquí? Que este sistema acelera a la derecha. ¿Ya? Y de hecho se recomienda poner la aceleración con otro color para que no la confundan con alguna fuerza. Entonces lo hacemos. Esto acelera a la derecha, esto también acelera a la derecha. Listo. Dicho eso, ahorita sí nos metemos con fuerzas en X. ¿Ya? ¿Y por qué fuerzas en X? Porque nosotros, primero, no conocemos la fuerza fantasma, pero sí conocemos su valor. No sabemos qué es.
Masa de objeto por aceleración del medio. Pero la aceleración del medio es lo que queremos encontrar. Entonces, digamos que eso está bien, lo conocemos. Fricción ya la podemos hallar porque nosotros tenemos eso aquí. Pero vámonos acá. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos aquí? Nosotros no conocemos tensión. Las otras normales podemos hacer un jugueteo por ahí, si se podrán hallar. En lo que voy es que nosotros tenemos que identificar el problema más difícil, qué es lo que nosotros tenemos y cómo lo podemos obtener. Se encuentra en este caso. ¿Qué es lo que aquí yo no conozco? No conozco la fricción provocada por B. La del suelo sí la puedo hallar porque puedo hallar la normal acá arriba y hacer el juego de la fricción, pero me hace falta conocer esto de aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos secuencialmente. Nosotros conocemos obviamente la fórmula de fricción, en este caso estática máxima, que es lo que les había dicho, y sabemos cómo se trabaja, ¿no? Pero ustedes tienen que encontrar el valor anormal, no pueden hacerlo al ojo. Por eso es que nosotros tomamos la molestia en que nosotros sepamos cuál es su valor. ¿Ya? Dicho eso, sí, esta materia es más que nada hacer cosas secuencialmente, identificar incógnitas y dónde vamos a meter esas incógnitas. Y también qué incógnitas son las importantes, porque hay incógnitas que por ahí nos saldrán que no nos importan. Y obviamente es mejor evitarlas, ¿no? Para evitar el trabajo, evitar la fatiga. Dicho eso, volvemos. ¿Ya? Ya sabemos dónde vamos a meter lo que nosotros saquemos aquí en X, entonces hay que usarlo. ¿Qué sería? Nosotros tenemos aquí sumatoria de fuerzas en X igual a algo. ¿Qué es igual a ese algo? Este algo va a ser igual a ¿qué? Déjenme pensar. Igual a cero no es porque se está moviendo. No, entonces sería igual a masa por aceleración. Ya, pero si yo hago eso, voy a estar cancelando algo y no quiero hacer eso. Ya estoy teniendo un momento de crisis existencial, chicos, disculpen. Si yo le pongo esto como masa por aceleración, ¿qué es lo que va a pasar? Mi aceleración va a la derecha, entonces yo tengo que poner positivo a la derecha, ¿no? Les dije, siempre siguen el sentido de su aceleración. Perfecto. Si hacemos eso, entonces tenemos fricción menos fuerza fantasma. Igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas dos son iguales. No, porque en este caso nuestro objeto acelera, igual que el medio. Por lo tanto, esto pasaríamos al otro lado. Sería 1 más 1, 2. Despejamos eso ahí. Y realmente no es lo que quiero. Ya. ¿Por qué caí en este problema? Porque es algo que vamos a tratar más adelante en movimiento circular. ¿Qué es lo que ocurre en movimiento circular? Que nosotros, al menos yo, lo que hago es poner que esto es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué lo pongo igual a cero? Esto depende de los marcos de referencia. Entonces, la fuerza fantasma existe cuando estamos en un marco de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque nosotros ahí es cuando vemos que el objeto se mueve al otro lado. En cambio, inercial porque está acelerando y se mueve. Y uno no inercial, pues nosotros nos movemos con el objeto. Ya, si nosotros nos movemos con el objeto, no, si están sentados ustedes en un carro, ustedes se mueven con la misma velocidad del carro, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes no van a apreciar que el carro se mueve porque ustedes están dentro del carro. Se mueven junto al carro. ¿A qué voy? Voy a que cuando nosotros lidiamos con fuerzas fantasmas, las cosas son molestosas. Ya se dan cuenta, por eso está en este momento de crisis. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Cuando tenemos fuerzas fantasmas, como en este caso, o como en movimiento circular, que ya haremos ejercicios de Peralte, lo que recomiendo es poner que el sistema está en equilibrio. Si lo hacemos en equilibrio, nosotros evitamos meter la otra masa por aceleración aquí y tener este juego que si la pasa a otro lado, se suma, se divide, lo que sea. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a igualar a cero cuando encontramos una fuerza fantasma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de esa fuerza fantasma está la aceleración que nos importa. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente seguir con la ecuación. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos fricción, en este caso, estática y máxima. Entonces tenemos fricción, estática máxima. ¿Por qué? Por la normal de quién. Esta normal sería la de A sobre B, ¿no? Le mandamos a este otro lado que sería igual a la masa de quién. La masa de B por la aceleración de quién. ¿Qué iba en la fuerza fantasma? Masa del objeto por aceleración del medio, ¿no? Entonces aquí tenemos aceleración del medio y
¿Qué es lo que dice que íbamos a buscar? Íbamos a buscar primero la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué pueden notar aquí, chicos? Este valor, ¿lo conocemos, sí o no? ¿Coeficiente si les dé? ¿Conocemos la norma de esta? Sí, la conocemos también, perfecto. ¿Conocemos la masa de B? Sí, la conocemos. ¿Conocemos la aceleración del medio? No, pero estamos trabajando en una ecuación donde lo demás sí lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente despejar. ¿Ya? ¿Entendido, chicos? Y si no se entendió ese jugueteo de la aceleración, tranquilos, toma tiempo y vamos a hacer otra cosa. Sí, pero de aquí, la ecuación. ¿Se entendió? Chicos, Sí, sí se entendió. ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente despejar aquí la aceleración y porque sí, vamos a hallar la tensión en el otro lado, ya para seguir trabajando con las ecuaciones. Entonces, ¿qué procede? Primero, no me gusta trabajar con números, trabajo más con variables. Entonces, normal de A sobre B que era igual al peso de B. Peso de B que es masa de B por gravedad. Y se dan cuenta que esto cómo queda. Masa de B por gravedad, de forma que se va esto y cómo nos queda la aceleración del medio, como la gravedad por el coeficiente de fricción, donde eso era 0,1, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que la aceleración máxima que nosotros podemos meter a nuestro sistema es de 1 metro por segundo al cuadrado si no queremos que esa caja se caiga. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si ahora nosotros quisiéramos encontrar la tensión también, que vamos a hacerlo para darle más uso a esta ecuación, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer las mismas ecuaciones otra vez, es decir, fuerza en X, fuerza en Y, y despejar lo que nos importa. ¿Ya? Ahí hacemos el que me habían enviado ayer. Entonces, primero que se hace, trabajamos con Y primero para encontrar la normal, ¿no? Entonces, lo hacemos. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿qué? A 0, porque en Y no se mueve. Sería positivo hacia arriba. ¿Y qué tenemos hacia arriba? La normal del suelo sobre A menos el peso de A y menos la normal de B sobre A. ¿Ok? Y esto igual a 0. Entonces, intuitivamente, ¿qué nos sale? Que la normal del suelo sobre A es igual a ¿qué? Al peso del mismo objeto más la normal de el otro objeto. Y la normal de este otro objeto, ¿qué era? Era igual al peso de A. Es decir, el peso que se siente en la balanza, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso de la persona que está pesándose más lo que sea que esté cargando encima. ¿Listo? Entonces esto era 1 kilo, son 3 kilos por 10, nos va a salir 30 newtons. Perdón, 40 newtons. ¿Ya? Dicho eso, ¿dónde nosotros metíamos esta normal? ¿Por qué nos importaba hallarla? Porque eso lo vamos a usar en las ecuaciones de fricción de aquí, entonces lo hacemos. Ahora sí, este objeto no se está moviendo respecto a nada. No, este es el que está acelerando, este no siente una fuerza fantasma. Este es el que siente el tirón directamente, el de su medio. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que sucede? Que este objeto sí se acelera respecto al suelo. Ya, es decir, este no está siendo arrastrado por un medio, este no está en el bus, este es el bus mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es el que acelera. ¿Por qué? Por efecto de la tensión. No tenemos la tensión que lo jala a la derecha, por eso va con positivo, en la misma dirección de aceleración. ¿Qué más tenemos? Tenemos la presencia de fricción. ¿De qué era? La fricción del suelo y la fricción del otro bloque, ¿no? ¿Y qué más? Creo yo que no había nada más, ¿no? Que son esas tres nada más. ¿Esto qué será igual? Esto será igual a la masa de A por la aceleración de A. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que no conocemos? No conocemos tensión, ¿no? Es lo que estamos buscando. Fricción del suelo, si la conocemos porque ya hallamos esta normal de aquí, podemos reemplazar en la ecuación. Fricción de A también lo podemos hacer porque ya conocemos esa fricción de ahí.
Y, perdón, me acordé que este coeficiente no era 1 y hay que corregir este valor. ¿Ya? ¿Y qué más? No. Perdón, chicos, les dije, estoy durmiendo mal, está afectando. El peso de A era 30 newtons, el peso de B sí, esto era 10. Sorry, mil disculpas. Era la fricción, me está confundiendo con eso. Bueno, retomando. ¿Qué más conocemos? Conocemos la masa de A, son 3 kilogramos, si la conocemos. Y la aceleración de A. ¿A qué era? La caja de abajo, ¿no? Perfecto. Pero la aceleración de este bloque, ¿cómo más la podemos percibir? ¿Dónde ya la tratamos? Nosotros la habíamos tratado en el primer bloque, no el bloque B. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros encontramos la aceleración? Nosotros dijimos que esa es la aceleración de su medio. Entonces, el medio de transporte de la caja B, ¿cuál es? La caja A. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que esta aceleración de aquí que hayamos del medio corresponde a la aceleración del bloque A. Por lo tanto, esto aquí sí lo conocemos. Así que, ¿qué queda? Simplemente nos queda despejar de aquí la tensión. ¿Entendido eso, chicos? Sí, Listo. Pero aquí es más. Ya. Entonces, perdón por ese lapso. Aquí era donde metía los coeficientes de fricción. Tenemos entonces tensión es igual a masa de A. Masa de A era 3 kilogramos. Aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Más la fricción por el suelo. ¿Qué sería? Sería el coeficiente de fricción del suelo por la normal de entre el suelo y A, ¿no? Y más la fricción provocada por la caja A, que sería la fricción entre la caja A y B por la normal de arriba, ¿no? Que sería la normal de A. ¿Ya? Ahí sí se hace el juego de las fricciones. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Simplemente reemplazar los valores aquí abajo y encontrar el valor de tensión. Así que lo hacemos y ya les meto más ejemplos de esto de la fuerza fantasma, ¿ok? Hasta ahora, chicos. ¿Todo claro? Ya con esto 0,3. Eso sería por 40 era aquí. Dios, perdón. Por 40 y más. No, arriba sería 0,1. Y ese peso era de 10. Listo. Entonces, ¿cuánto nos da la tensión? Me dice que la tensión tiene que ser de 16 newtons. Bien. Preguntas ahí, chicos. ¿Se entendió esto de la aceleración del medio? Bueno, esto de que la aceleración del medio va a ser la misma aceleración de A. ¿Sí, no? Chicos. sí, sí, Ah, se sí, entendió. sí. Ok, vale. Entonces, ¿dónde más vamos a trabajar esto? Ya vamos a hacer el ejercicio que me envió ayer. ¿Cómo se llama? Déjenme ver. Carlos, ¿ya? ¿Qué ejercicio me mandó este man? El que me mandó es una pregunta. ¿Ya? ¿Qué es la pregunta así? Nos dicen que tenemos nosotros un bus, ¿ya? Y este bus, ¿qué tiene? Tiene esas decoraciones típicas de bus. No tienen los perritos ahí con la cabeza, pero también tiene un péndulo. Es decir, un objeto que está colgando de una cuerda, ¿ya? Ahorita el bus está en reposo, está tranquilo, pero de un momento a otro empieza a cambiar su velocidad a razón de 10 metros por segundo. Y por segundo, ya. Su velocidad aumenta 10 metros por segundo cada segundo, así era el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que el cambio de la velocidad respecto al tiempo es de 10 metros por segundo. No cambia esto en velocidad por cada segundo. Es decir, ¿qué datos nos están dando al darnos esa información? Nos están diciendo, este bus acelera a 10 metros por segundo al cuadrado. Ok, perfecto.
Creo que en el enunciado se dice que acelera a la derecha, si no, le vamos a decir que acelera a la derecha, perdón, tranquilamente pueden hacerlo a la izquierda, pero no se vayan en contra, ya, simplemente háganlo así. Tenemos entonces que la aceleración del bus va a ser igual a ¿qué? A 10 metros por segundo a la derecha, entonces lo ponemos por aquí, ¿ya? ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, una vez que el bus empieza a mover de esa forma, no aceleradamente, aquí al cuadrado, ¿qué ángulo forma este péndulo con la vertical? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué se mueve este péndulo? Este péndulo no es nada más que una masa y una masa, como dije hace rato, es como que fue una persona. Entonces, el bus acelera a la derecha. ¿Qué es lo que va a sentir esta persona? Siente una fuerza fantasma ¿hacia dónde, chicos? Izquierdo. A la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca esta fuerza? Esta fuerza lo que va a hacer es levantar un poco este péndulo. ¿Hasta qué? Hasta que quede en equilibrio. ¿Y por qué va a quedar en equilibrio? Porque, ya está bien, dijimos, hay fuerza fantasma aquí, ¿no? Pero esta vez la pelota esta, la masa esta, no tiene una fricción que se oponga, ¿no? Pero, cuando nosotros empecemos a levantar esto, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros levantamos la pelotita y ¿qué ocurre? Esta tensión de la cuerda ya no está solo en Y, sino está también en X. Entonces, este componente, la tensión de la cuerda en X, es lo que va a contrarrestar esa fuerza fantasma. Y obviamente esto aumenta poco a poco. ¿Hasta qué? Hasta que entre estas dos se igualan y la pelota se congela ahí en ese punto en el espacio. Y cuando ya está ahí congelada, cuando está en equilibrio, es donde nos piden encontrar el ángulo respecto a la vertical. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Asumo que sí. Entonces, dicho eso, ¿cómo lo resolvemos? Y aquí viene este juego de la fuerza fantasma que les estaba comentando. Para hacerlo, nosotros tenemos que abarcar dos puntos, ¿ya? Un punto es, o igualamos a cero, no, pues, uno, o igualamos a cero la fuerza neta, o la otra nosotros damos como fuerza neta igual a masa por aceleración. Listo. En el primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si estamos diciendo que hay fuerza neta, entonces nosotros estamos indicando que el sistema, ¿qué ocurre? El sistema está en equilibrio. ¿Qué vendría a ser esto de aquí? Tenemos pelota, tenemos tensión, tenemos por aquí fuerza fantasma y tenemos por aquí el peso, ¿no? Porque a fin de cuentas la pelota sigue teniendo una masa, entonces tiene peso. Perfecto. Ya, este es el primer caso y esto fue lo que trabajamos hace un momento, no que se me quedan confundidos y tranquilos, también me confundí. Hagan en cuenta que esto no trabajo hace 3 meses de vacaciones y un poco más, lo que fue el primer tema que se vio el semestre pasado. Ok, eso fue lo que hicimos hace rato. ¿Cuál es el segundo método? El segundo método es, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros aquí una tensión, no, la tensión se mantiene, la cuerda sigue estando ahí. Nosotros tenemos el peso, pero ahora nuestro sistema está acelerando a la derecha, ¿ya? Tal y cual realmente ocurre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál de estos dos sistemas está bien? ¿Cuál está mal? Ambos están bien. Simplemente depende de cómo ustedes se trabajen y que no se confundan. Ya, como me pasó hace rato. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que la resolución de estos ejercicios vamos a llegar al mismo resultado, pero en la resolución es donde ocurren los problemas. Dicho eso, vamos a empezar a escribir ecuaciones. ¿Ya? Primero, por facilidad, lo que nosotros hacemos siempre es poner el ángulo respecto a x, ¿no? Pero, ¿cuál es la consigna de este ejercicio? Encontrar el ángulo respecto a y. Y si ustedes hacen el ángulo respecto a x, ¿qué es lo que va a pasar? Para ustedes a resolver sus ecuaciones, bonito, hay un ángulo. Y como se quedaron con que ese es el ángulo que tenían que hallar, ustedes van a la siguiente pregunta y realmente no responden lo que les preguntaron. Y entonces, para evitar ese problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con el ángulo en y directamente. ¿Ok? Y ya veremos qué pasa. Tenemos entonces el ángulo aquí en y. Por aquí lo mismo. Borramos esto de aquí. Lo ponemos respecto a y. Y por aquí ponemos el peso. Listo.
Entonces, vamos a trabajar primero este método aquí y luego el otro, para no confundirnos a trabajar los dos a la vez. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí dijimos, estamos en un equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta tensión se descompone en X y en Y son esos componentes las que se cancelan entre las otras. Entonces, tenemos por aquí tensión en X, por aquí tensión en Y les vamos a dar sus valores. Tensión en X, normalmente aquí es igual, suele ser igual a tensión coseno del ángulo, ¿no? Pero eso aplica cuando el ángulo es respecto a X. Ya lo expliqué el otro día, bastantes veces, también el viernes. Entonces, dicho eso, revisen las grabaciones y podemos avanzar. Cuando nosotros tenemos el ángulo respecto a Y ahora, tenemos que la tensión X va a ser igual a tensión seno del ángulo. ¿Ok? Entonces la tensión en Y va a ser igual a tensión coseno de ángulo. Dicho eso, nosotros ya tenemos estas fórmulas, estas fuerzas. ¿Qué sigue? Aplicar los principios que estamos diciendo. Estamos diciendo que estamos en equilibrio. Por lo tanto, ponemos el equilibrio tanto para X como para Y. Así que sería sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, positivo hacia arriba. ¿Qué va hacia arriba? Va la tensión en Y, ¿no? Que sería tensión coseno del ángulo. Menos peso igual a 0, ¿no? Creo que todos estamos bien hasta ahí. Hacemos lo mismo con X. Sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo a la derecha. ¿Qué va a la derecha? Tensión seno del ángulo. Entonces, tensión seno del ángulo menos fuerza fantasma igual a 0. ¿Ok? Se dan cuenta que tenemos dos incógnitas aquí, ¿no? Y realmente tres, porque en ningún momento yo les di la masa. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es trabajar un poco las ecuaciones, despejar las cosas que no nos importan, intentar deshacernos de ellas. Por ejemplo, ¿qué es lo que no nos importa? Nosotros no nos importa la masa, no nos importa conocer la tensión, entonces tenemos que ver la forma de destruirlas entre sí. Lo que podemos hacer primero es despejar este término aquí. Sería entonces tensión coseno es igual a masa por gravedad, ya despejando un poquito la fórmula de peso también. Hacemos lo mismo de este otro lado. Tenemos tensión seno del ángulo es igual a fuerza fantasma, donde fuerza fantasma que era igual a masa del objeto o por la aceleración del medio. Listo, ok. ¿Qué más podemos hacer aquí? Se dan cuenta que nosotros tenemos en sí tres incógnitas y dos ecuaciones nada más. Entonces hay que hacernos algunas cosas. Tensión está aquí de este lado, masa también está del otro lado. Entonces, para nosotros deshacernos de esto, lo más sencillo sería dividir la una ecuación entre la otra. ¿Cuál es el problema de eso? Que se me van a perder como pasó la semana pasada. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Les recomiendo que despejen la tensión o despejen la masa y metan la una ecuación en la otra. Ya, vamos a hacerlo con la masa, pero con la tensión que está de este lado. Tenemos entonces que tensión sería igual a masa de gravedad coseno del ángulo. Y teniendo este valor de tensión, lo reemplazamos en la ecuación acá. De forma que nos queda masa, gravedad, seno de ángulo sobre coseno de ángulo igual a masa por aceleración, ¿no? Dicho eso, entonces, ¿de qué más nos damos cuenta? De que la masa está de un lado, está del otro, y por último tenemos seno sobre coseno, y eso es tangente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tangente del ángulo, es igual a aceleración sobre gravedad, y como a nosotros nos importa hallar ese ángulo, ¿qué es lo que hacemos? Tangente inversa, y nos queda nuestra respuesta. ¿Ya? Aceleración era 10, gravedad aquí es 9.8. Entonces, despejamos eso y hallamos la respuesta. ¿Ya? ¿Qué ángulo nos da? Nos da 45.58 grados. ¿Entendido el primer método, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Una pregunta, o sea, se hace el despeje de la primera tensión para incluir a la segunda, básicamente para hacer ese artificio y llegar al ángulo, ¿verdad? Siempre de ese primer despeje al segundo, ¿verdad? En ese Sí, orden. y más No que nada puede ser al porque... revés. Sí, puede ser al revés también. Y más que nada porque no es una tensión en la otra. Tú me dijiste la primera tensión y la segunda tensión. Recuerda, las tensiones son iguales.
Ya. O sea, las componentes, las tensiones. Las componentes de las tensiones no son iguales. Recuerda. Lo que hace que esto sea componente es la multiplicación entre estas dos. Esto es tensión en Y. Esto es tensión en X. Pero la tensión aquí, que viene a ser la hipotenusa, no, de nuestro triángulo este imaginario que hicimos por acá arriba, es la misma para ambos. Por eso es que yo tranquilamente espejo la tensión aquí. Y como el otro comparte la misma tensión, la misma hipotenusa, entonces tranquilamente la reemplazo ahí. ¿Ya? Ah, ya listo. Sí, es un poco como que tener cuidado con el lenguaje, sí. Las componentes no son iguales, lo que es igual es la tensión total. ¿Ya? ¿Alguien más? Antes de pasar a otra forma. ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces, ahora nos vamos con esta forma aquí. ¿Se dan cuenta? En Y no ocurre mayor diferencia. En X, ahora lo que nos falta es tener la fuerza fantasma. Pero las componentes de tensiones siguen siendo iguales, ¿no? Tenemos que tensión en Y va a ser igual a tensión coseno del ángulo. Y tensión en X va a seguir siendo igual a tensión seno del ángulo. Listo. Dicho eso, vamos a poner otra vez las ecuaciones para Y. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba. ¿Y qué va hacia arriba? Va a ser tensión en Y. Entonces sería tensión coseno del ángulo menos peso igual a 0. De esto, lo mismo, podemos despejar la tensión, pero por ahora no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos otra ecuación en la cual despejar. Así que generamos la otra ecuación. En la otra ecuación, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que esta pelota se movió porque está la fuerza fantasma. Pero, si yo escojo este camino donde igual fuerza neta igual a masa por aceleración, yo ya no pongo mi fuerza fantasma. Si la pongo, caemos en el error que caí hace rato. No tengo la fuerza fantasma a un lado, la tengo de otro lado. La muevo, la sumo, lo que sea. Eso está mal, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy es? A que ustedes o usan la fuerza fantasma dentro de su diagrama cuerpo libre o no la usan y usan masa por aceleración. ¿Por qué? Veamos. Lo que nosotros tenemos aquí es masa por aceleración, ¿no? Entonces lo hacemos. Sería masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es la única fuerza en X que hay en mi sistema? Nosotros está la tensión X, ¿no? Entonces tenemos tensión seno de X, pero en seno del ángulo es igual a masa por aceleración. Pero ¿quién era masa por aceleración? En este caso viene a ser mi fuerza fantasma, ¿no? Entonces, yo puedo reescribir esto de esta forma. Sería tensión seno del ángulo menos fuerza fantasma igual a 0. Y, oh sorpresa, ¿dónde está metida esta cosa? Esto es lo mismo de acá. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy? Voy que una vez más, se dan cuenta. Si ya tenemos lo mismo en ambas partes, para Y como para X, el resto del procedimiento va a ser el mismo. ¿Ya? Lo único que es importante aquí es escoger un camino o escoger otro. Porque si yo los mezclo los dos, ¿qué va a pasar? Van a tener un resultado incorrecto, como me estaba pasando hace rato, entonces darme cuenta de que caí en ese error. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿No? Vamos, nos quedan 4 minutos. ¿Entendido? Ah, bueno, tú no eres, ya, Carlos, perdón, tú no eras el que me hizo la pregunta, fue otra persona. Bien, entonces vamos a meter el tuyo. Bueno, si no hay preguntas sobre eso, nos vamos con otra ecuación. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un cohete de 10 kilogramos. 10 kilogramos, ahí sí. 10 kilogramos, quema combustible, se genera una fuerza hacia arriba, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos que la fuerza esta que lo empuja el cohete hacia arriba sigue esta ecuación. Fuerza es igual a A más BRGT. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Nos dicen que la fuerza a los 0 segundos es igual a 100 newtons y la fuerza a los 4 segundos es de 600 newtons.
Perdón, chicos, no sé, supuestamente la pizarra esta tiene una función inteligente, reconocer formas, pero ya, pues se dan cuenta que los ceros me los compacta. Anyway, sigamos. Nos preguntan la velocidad del cohete en los primeros 4 segundos posteriores a su ignición. Y nos da la respuesta ahí. Entonces, se dan cuenta que nos están pidiendo velocidad en los 4 segundos, vamos a anotarlo por aquí. Pero estamos trabajando con fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Primero, aquí tenemos una fuerza que es variante, ¿no? No es nada del otro mundo, es una función. Pero, ¿esto a su vez qué es? Esto es fuerza neta, porque esta fuerza ya nos describe cómo se mueve el cohete. Ya recuerden, la aceleración neta provocada por la fuerza neta es cómo se comporta nuestro objeto. En este caso, ¿a qué voy? Voy a que esto ya es, primero, estamos en Y, ¿no? El cohete se mueve en Y. Esto ya es la fuerza hacia arriba del cohete menos el peso, porque esto es lo que describe el comportamiento del cohete. Y entonces, dicho eso, no hay que jugar con el peso aquí, porque ya está analizado dentro. Al menos eso, pero déjenme revisar, pero según he entendido más, eso es, así me dicen que se mueve el cohete. Déjenme ver. Aguántame. No, esta fuerza, ya esta es la fuerza del cohete, perdón. Y entonces la fuerza neta vendría a ser esta fuerza del cohete menos el peso. Ya fuerza del cohete menos eso es fuerza neta. Hay que leer bien el problema. Dicho eso, no es más. Nos dan una ecuación, pero es de fuerza. Fuerza que es igual. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Nos hemos trabajado. Entonces, tenemos aceleración, listo, pero ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando por una velocidad. ¿Cómo hallamos nosotros esa relación de ahí? Ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que les dije en la clase pasada. Las cosas, las igualdades se pueden usar en ambos sentidos. Entonces, ¿aceleración qué es? Aceleración no es nada más que el cambio de velocidad respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos del otro lado de la ecuación? Nosotros aquí tenemos eso. Y sería A más B raíz de tiempo menos el peso es igual a masa, cambio de velocidad sobre cambio de tiempo. ¿A qué voy con esto? Si nosotros nos piden encontrar velocidad en un cierto tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que despejar, entre comillas, la velocidad de aquí. ¿Y eso cómo se hace? Mandando esto al otro lado a multiplicar. Entonces tenemos A más B, perdón, B raíz de tiempo menos peso por dt igual a masa por dB. Y por último, ¿qué es lo que hacemos? Aquí directamente ya podemos integrar. Si ustedes se sienten más cómodos mandando la masa a otro lado a dividir, háganlo. Pero igual la masa es constante, entonces no cambia realmente. Aquí voy. Voy a que nosotros integramos de este lado, integramos del otro lado. ¿Qué tenemos? De este lado vamos a tener un polinomio, que por cierto está bastante sencillo, no tiene gran complicación. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda velocidad final, que viene a ser la función de velocidad menos la velocidad inicial. ¿Dónde? ¿Qué nos dicen al inicio? Pero no lo tengo. Pero nos dicen que el cohete está en reposo a los 0 segundos. Entonces, esto es 0, de forma que lo que nosotros integremos y evaluemos aquí ya será la velocidad final. ¿Ok? ¿Entendido eso, Carlos? Sí, sí, sí lo entiendo. De eso. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos los valores de A y B? ¿No? Que esa vendría a ser otra pregunta. Una pregunta implícita dentro del problema, pero nosotros podemos encontrar la respuesta final. Para eso, déjame revisar bien. Ya. Estos valores que nos dan aquí son los valores de la fuerza del cohete en esos tiempos. Entonces, ¿a qué vamos? Recordemos, esta es la fuerza del cohete. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la fuerza del cohete a los 0 segundos es igual a A más B raíz de tiempo. ¿Por qué? Pero raíz de tiempo esto es igual a 100. Pero el tiempo es 0. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que A es igual a 100. ¿100 qué? 100 newtons en este caso. ¿Ya? ¿Qué más? Nosotros tenemos lo mismo, pero para 4. ¿Eso qué ventaja nos da? Que nosotros ahí podemos encontrar el valor de B. ¿Por qué? Porque sería 4, esto es igual a 600.
Nosotros ya sabemos que A es 100, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2B es igual a 500, por lo tanto, B es igual a 250, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Simplemente reemplazar los valores aquí, aplicar el cálculo de A menos el peso y resolver esto como un polinomio más. ¿Ya? Entendido. Preguntas. ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Si todo está claro, no hay preguntas. Entonces, chicos, ya han sido 2 horas. De aquí nos vemos el miércoles en un salón, si se puede. Y